Buenos días, así como veíamos para hablar sobre este tema súper importante de actuar circular, vamos a empezar haciendo una retrospectiva sobre la realidad global. Estamos ahorita finalizando el año 2021 y también a lo largo de los últimos años hemos visto diferentes cambios, entre los que podemos identificar el cambio de temperatura a nivel global. Por ejemplo, nosotros vemos que el 1.1 grados es lo que la Tierra se había calentado sobremanera a partir de la Revolución Industrial. Pero ¿qué pasa ahorita? Si esta cantidad de calentamiento en grados Celsius va incrementando, vamos a tener una variabilidad climática muy fuerte. ¿Esto qué significa? Que prácticamente no vamos a poder predecir o no vamos a poder prepararnos anticipadamente a cambios, por ejemplo, en lluvias fuertes, periodos prolongados de sequía. Y si esto está pasando de manera constante, se debe al calentamiento de la Tierra, porque hay un desplazamiento de diferentes procesos meteorológicos. Entonces, si el calentamiento sube arriba de 1.5 grados centígrados, las consecuencias van a ser aún peor, van a ser más radicales estos cambios o estos momentos inesperados. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Si nosotros seguimos un modelo de consumo como el que tenemos actualmente, si todos los años o los próximos 10, 20, incluso 3, 5 años mantenemos esta dinámica de consumo, este calentamiento se va a sostener hasta llegar a 4 grados centígrados, que sería el incremento de la temperatura a finales de este siglo con las tendencias actuales. Si llegase a suceder esta situación, realmente como seres humanos no podríamos seguir habitando el planeta y no es necesario esperar hasta fin de siglo. Por el momento se tiene esperado que el 1.5 grados centígrados no se incremente actualmente, porque si no, realmente podemos vernos completamente afectados. ¿Y de qué manera? En estos momentos, y esos son datos actuales, cuando hablamos del cambio climático, en este contexto, primero vemos que el 30% de estos cambios son referentes a lluvias fuertes que antes solían ocurrir cada 10 años, pero ahora podemos tener una variación entre 1 o 2 años de manera constante. Y además, el 70% también se ve sobre todo en la frecuencia de las sequías. Ahorita, para América Latina, estamos ingresando a un periodo del fenómeno de la Niña, que prácticamente tendremos fuertes lluvias y esto para países como el nuestro implica una vulneración en la seguridad de vivienda para personas que viven en zonas rurales e incluso también en la zona urbana, porque vamos a tener una descarga súper fuerte de agua y que la tierra no va a ser capaz de absorber. Entonces vamos a tener una gran cantidad de inundaciones, personas que van a tener que desplazarse y además en un contexto de pandemia incrementa también la vulnerabilidad y la calidad de vida de las personas porque no van a tener un lugar seguro donde vivir y además estarán perdiendo sus pertenencias y sus medios de vida que no les permite y no nos permite a nosotros como sociedad en realidad tener un crecimiento sostenido en el desarrollo familiar y personal. ¿Qué pasa también, si vemos un poco a futuro? Los últimos 7 años están por convertirse en los más cálidos desde que hay registros. Sin embargo, van a ser también los últimos años más frescos en relación a los que vienen, porque no es una tendencia que vaya a bajar, a menos que hagamos un cambio sólido en todas las conductas de gran parte de la población del planeta. Entonces, si nosotros nos quejamos ahorita del calor, si nos quejamos que no aguantamos, que todos necesitamos aire acondicionado, déjenme decirles que lamentablemente van a ser los años más frescos que los niños ahorita puedan recordar. Y necesitamos actuar ya por esta realidad. El año pasado, en 2020, las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos niveles máximos. Igual el dióxido de carbono, el metano, están incluso un porcentaje entre el 149 y 123% de los niveles preindustriales de 1750. Y el aumento está continuando en 2021. Muchas veces se ha pensado que debido a la pandemia el año pasado, por la cuarentena y el encierro prolongado a nivel mundial, dijeron como, qué bonito, ya nos retrocedimos un poco con la emisión de los gases. Pero en realidad se ha sostenido y solo fue un pequeño espacio. Que para poder retrocederlo necesitamos que acciones concretas se tomen y de manera generalizada, no solo por un grupo de personas. Sin embargo, lo importante
es que estas acciones empiezan, sí, con un grupo de personas. Entonces, no es de desmeritar la acción que cada uno de nosotros puede tomar. Y también ha sucedido algo bastante curioso. Cuando nosotros pensamos dónde se genera el oxígeno que nosotros respiramos, automáticamente la mayoría podemos pensar como una primera idea que viene de los árboles. Y es cierto que los árboles lo generan. ¿Y qué pasa con estos? Si tenemos grandes niveles de deforestación, a pesar que existan bosques todavía grandes, estos se están convirtiendo en generadores de CO2, a pesar que antes lo capturaban, lo liberaban. Entre 2020 y 2021, varias reservas, alrededor de 7 de las más grandes, aquí podemos hablar del Amazonas, también del Parque Yosemite en Estados Unidos, que antes eran captadores de CO2, ahora se han convertido también en bosques que generan y liberan CO2, porque ya no tienen la capacidad de retenerlo, sino que tienen unas altas concentraciones que no les permiten cumplir sus funciones normales, porque tienen una sobrecarga en todo el entorno en el que se encuentran. Entonces, anteriormente eran 257 bosques que absorbían 190 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera. Pero ahora 10 de estos, como les comentaba, son fuentes netas de carbono. Entonces, la tala ilegal, la expansión de cultivos e incendios forestales hace que incremente el cambio climático. ¿Cómo podemos nosotros trabajar? Primero, para contrarrestarlo. La primera fase es informándonos, dándonos cuenta de dónde previenen los productos que nosotros consumimos, que utilizamos, y cuál es el costo ambiental que pueden tener. Ser un poquito más exigentes en lo que nosotros estamos conociendo y consumiendo. También, si nos vamos un poco para los polos de nuestro planeta, vemos que entre 2013 y 2021 el nivel del mar ha aumentado 4.4 milímetros cada año. Y esto se debe principalmente al derretimiento de los glaciares y las capas de hielo. En Estados Unidos, en el norte, se aceleró en las últimas 2 décadas y se ha duplicado en los últimos años, entre 2015 y 2019, en comparación a la década anterior, que sería de los 2000 y 2004. Se puede observar, si nosotros buscamos en internet, los cambios, y hay varias montañas en donde se marcan en donde antes estaban los glaciares y ahora se puede ver la Tierra. También es interesante, o se podría analizar en algunos puntos, cómo va cambiando los niveles del mar hacia tierra, por ejemplo, en países como el nuestro. Y otra realidad que vemos también en el océano, y aquí les comentaba a dónde pensamos que se genera el oxígeno que nosotros respiramos. Normalmente pensamos que es de los árboles, pero en realidad la mayor parte se genera en el océano. Hay un montón de seres vivos que nos ayudan a producirlo y que nosotros a veces no estamos ni enterados. Cuando los conocí por primera vez me di cuenta que eran unos animales muy pequeñitos que se llaman diatomeas y viven en el mar y prácticamente están consumiendo un poco de suelo y ahí liberan oxígeno que nosotros respiramos. Pero para que estos pequeños animales puedan vivir en este océano, necesitan estar en un espacio limpio. ¿Y qué pasa? Ahorita vemos en esta imagen que hay 5 círculos. Cada uno de estos círculos hace referencia a unas islas del plástico que están en diferentes partes de nuestro planeta. Estas islas, la más grande, que es la número 1, prácticamente nuestro país cabría alrededor de 90 veces dentro de este tamaño de la isla del plástico. Entonces, es la más grande, pero también puede caber 3 veces Francia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos el mar y nuestro océano realmente como un charco? Es súper difícil que las diatomeas y los otros animales que generan oxígeno puedan sostenerse ahí y brindarnos a nosotros esos beneficios que necesitamos todo el día, todo el tiempo para poder respirar. Entonces, acá pueden ver, por ejemplo, 3 elementos en la pantalla. Tenemos una java plástica que se utilizó en 1977. Las personas que han hecho expediciones a estas islas del plástico han encontrado estos materiales y nosotros nos preguntamos, ¿qué tendría que estar haciendo una java ahí? Si nosotros como sociedad, como humanidad, como seres humanos, nos hubiésemos pensado, ok, vamos a hacer este producto, ¿cuántas veces se puede utilizar? Muy probablemente no estaría en esa isla del plástico, así como el montón de materiales que se ven ahí.
Hay un casco de 1989, puede ser que se haya extraviado en algún accidente, etcétera, pero no, o sea, es demasiado el material que hay. Y también un Nintendo de 1995. Entonces, no son materiales u objetos que digamos, uy, a saber quién dejó eso ahí, sino que son materiales que utilizamos en nuestro día a día y que realmente todos somos parte de esta generación de residuos. Y para el año 2016, las emisiones de dióxido de carbono equivalían al 5%, provenientes de los residuos sólidos. Ahora bien, cuando nosotros vemos esta problemática global, realmente nos entra la pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a reducir esta brecha o esta generación, el incremento de la temperatura? Aquí definitivamente necesitamos trabajar de manera colectiva, coordinada y con una voluntad sólida, pero sobre todo constante. Entonces, para hacer esto posible desde los diferentes sectores de la sociedad, vamos a hablar de sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Prácticamente esta es cómo nosotros podemos garantizar, satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de satisfacer esas necesidades para las generaciones futuras. Por ejemplo, cuando veíamos esta mención, si nosotros empezamos a talar árboles o a tener una demanda de madera, porque no voy a ir yo, Alejandra, a talar árbol, sino que quizás yo voy a exigir muebles siempre de madera, o no me voy a percatar de que vengan de un bosque sostenible o de un bosque que se regenera, o voy a estar comprando materiales que voy a desechar rápidamente. Si yo como usuario y millones de usuarios, tanto en nuestro país como en el planeta, mantienen esta conducta, entonces no estoy pensando nada más, solo pienso en satisfacer mi necesidad, que necesito un escritorio, una mesa, etc. Pero no pienso en que es muy probablemente otras personas en otras partes del mundo en este momento también lo necesitan, así como lo pueden necesitar mis hermanos pequeños, mis sobrinos o incluso mis hijos más adelante. Pero son personas que ya están acá. Entonces, prácticamente es esto. La sostenibilidad es que yo voy a satisfacer mis necesidades actuales sin afectar la cobertura de necesidad para otras personas en el futuro. Y vemos 3 ejes para poder desarrollar la sostenibilidad. Primero es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos, sino que necesitamos utilizarlos de manera racional. Y cuando hablamos de racional, podemos pensar también en racionalizada o por partes, porque yo puedo saber cuánta agua necesito y para consumir día a día. Entonces, el primero, vamos a quedarnos con estos 3 ejes. El primero, asumir que la naturaleza y el medio ambiente tienen recursos limitados, pero que todos los necesitamos. El número 2, para que estos recursos tengan un buen uso, hay que promover un desarrollo social buscando que las comunidades y las culturas alcancen niveles satisfactorios de calidad de vida y educación. ¿Y cómo lo hacen? Por medio del uso de los recursos naturales, porque todos necesitamos agua todos los días, necesitamos alimentos, necesitamos protección. Entonces, para que podamos promover un desarrollo social, es súper importante trabajar y promover un diálogo también, que nos permita tomar responsabilidad sobre la naturaleza, el impacto que generamos. Y finalmente, el tercer eje es promover un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Entonces, con estos 3 ejes, el ambiental, el social y el económico, si los trabajamos de manera coordinada, tomando responsabilidades en cada uno de estos, es posible pensar a largo plazo, empezando por la satisfacción de nuestras necesidades diarias en cuanto a recursos, pero también pensando, vamos a tomar o vamos a extraer el agua de esta forma y vamos a estar pendientes de mantenerla o de incrementar la retención para las próximas generaciones. Y así todos podríamos ganar, tanto en el presente como en el futuro. Y en estos 3 ejes, vamos a estar siempre pendientes cuando hablemos de sostenibilidad. El social, el económico y el ambiental. Muy bien.
Al hablar de sostenibilidad, como mi compañera Alejandra ya les explicó y lo dejó muy claro, tenemos que tener claro qué ha estado pasando, cuál es el modelo que ha estado predominando en las últimas décadas y cómo hemos sido parte de esto también, ya que hay que dejar claro que economía lo hacemos día a día y no solo es un tema para expertos, ya que todos tenemos necesidades que buscamos satisfacer y lo hemos estado haciendo en cada momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ahora, economía lineal. Este es un modelo que, si bien busca mucho el crecimiento económico permanente, la riqueza, a pesar de que socialmente no puede ser equitativo o justo para todos y tampoco para el medio ambiente, pues se ha creído que por muchos años la naturaleza es infinita, sus recursos no tienen un fin, son ilimitados. Y no solo estos, sino también el espacio donde nos deshacemos de ello. Pero creo que ya aquí día a día nos hemos dado cuenta que todo esto está regresando a nuestras vidas. Cuando salimos a la playa o siquiera salimos de la casa y ya vamos en la calle, ya podemos ver todos los desechos de cómo estos han terminado de una forma incorrecta. Para explicar mejor la economía lineal tenemos este diagrama en la presentación, donde sabemos que todo lo que nosotros ocupamos, la ropa, el celular que tú tienes ahorita en la mano o la computadora, todo esto requiere recursos para ser fabricados y transformados, para que luego tú los compres, los utilices. ¿Y qué pasa? Cuando esto ya no me está funcionando, cuando ya tiene un error o cuando simplemente hay un modelo que quizás va de acuerdo más a mi estilo de vida, nos deshacemos de él y compramos nuevamente, teniendo un inicio y un fin sin precedentes o sin creer que estamos dañando, pero realmente hemos estado perjudicando con esta forma de actuar. Yo compro, uso y me deshago. Y así repetimos la cadena. Ahora bien, ¿cómo viene la economía circular a parar este tipo de modelo que ha estado predominando y cómo viene de una forma innovadora a decirnos hay una forma diferente de hacerlo y una forma que permita esa sostenibilidad que ya hablamos anteriormente? ¿De qué se trata la economía circular? Que es realmente lo que nos interesa en esta mañana. La economía circular representa una perspectiva de mejoramiento continuo para la transformación de los sistemas de producción y de consumo. Y es aquí donde nosotros nos vamos a involucrar. El productor, las empresas, las marcas tienen su parte de responsabilidad, pero también nosotros como demandantes de estos servicios, de estos productos, debemos actuar, debemos informarnos, debemos preguntarnos y cuestionarnos para luego exigirle a ellos que también sean parte de este nuevo modelo circular que nos están dando una nueva forma de hacer las cosas para detener todo aquello que ya está pasando, todo aquel calentamiento global, todo aquello que me está generando muchos, no solo fenómenos naturales, sino que lo transforma en una catástrofe, que es donde ya existen pérdidas humanas, económicas, etc. Ahora, este nuevo sistema de economía circular lo que busca es sustituir lo que hablábamos antes, producir, usar y deshacernos o tirar ese material por reducir, reusar, reciclar, entre otras que las vamos a ver más adelante. Ahora bien, lo que busca con esto es que exista el menor número de desperdicio, hasta quizás llegar a una nada, pero vamos a empezar poco a poco. Para que todos estos desechos que creemos que yo no sé qué pasa con ellos, no me interesa porque ya no me afecta, pues déjenos decirles que sí nos está afectando. Ya está llegando a productos que muchas veces nosotros consumimos, nos comemos, quizás este pescado que vamos a disfrutar al mar un fin de semana con la familia, es muy probable y existen estudios que ya existen microplásticos dentro de este y por ende cuando yo lo consumo el microplástico también está dentro de mí. Así que muy bien. Lo que buscamos con esta circularidad, con este nuevo modelo, es poder respetar más la restauración de los recursos que sí son finitos, que el espacio donde también estos van a parar también es finito. Así que tenemos que ir siempre guardando su valor y utilidad por el mayor tiempo posible de todos los recursos que nosotros consumimos, compramos y ser más responsables al momento de que decidimos deshacernos de él y no solo dejarlo a un lado. Este es un pequeño gráfico que no queremos que se abrumen con él, más bien es como ven, inicia de la misma forma que el anterior que vimos en economía circular,
Necesitamos materias primas para los recursos que vamos a fabricar, a producir, luego a distribuir para que como compradores podamos adquirirlos, consumirlos para satisfacer las necesidades, pero ahora en vez de una vez esto ya no me funcione, esto está representando daños o simplemente ya no está cumpliendo con todo lo que yo quisiera, hay muchas formas de no solo deshacernos de él, podemos repararlo, podemos reutilizarlo de otra forma, podemos reciclarlo siquiera. En sí, hay muchas formas que podemos hacer para que esto se vuelva a la cadena y mantenga esa circularidad con el fin de que los desechos cada vez sean menos. Ahora bien, ¿quiénes son los actores de la economía circular? Y aquí es donde también nosotros tenemos nuestra función. Tenemos que tener claro que para esto se necesitan actores públicos como el gobierno o el Estado, donde ellos generen estas políticas de sostenibilidad y desarrollo del territorio también, empresas privadas que puedan no solo buscar los resultados económicos, sino que también respeten los recursos naturales y sean equitativos socialmente. Y nosotros como sociedad debemos interrogarnos acerca de las necesidades que realmente tenemos, qué podemos hacer diferente y qué podemos exigir a estos dos actores anteriores. Y en este diagrama es donde presentamos de una forma más clara cuáles son las funciones de cada uno. Si bien las empresas deben tener un mayor compromiso de cómo generar un producto o un servicio diferente, con un ecodiseño que permita que al momento de que este ya no funcione, podamos retornarlo a esta circularidad, a esta cadena, sin tener que desperdiciarlo. Necesitamos un gobierno que genere también políticas públicas donde permitan mayores oportunidades tanto para la empresa como para la sociedad, el poder ser parte de una economía circular, el poder generar la infraestructura para que esto realmente funcione y sea sostenible a través del tiempo. Y nosotros, como sociedad civil, tenemos que siempre estarnos informando. Sabemos que hay exceso de información muchas veces de todo esto, pero creemos que no nos interesa o que yo no puedo hacer más de lo que muchos dicen, pero realmente sí, ya que un consumidor informado, responsable, realmente puede tener una acción diferente al momento de yo comprar un producto. No, yo quiero que esta marca lo haga de esta forma, realmente comprometiéndose con los recursos naturales que hoy en día cada vez son más escasos. Muy bien, una vez que tenemos claro qué puedo hacer yo desde mi casa, desde mi universidad, desde la carrera que yo estoy cursando, cómo puedo ir cambiando todo este eje que ha predominado por mucho tiempo, hay que entender también que esta tiene principios y elementos. Solo son 3 principios que los vamos a ver de forma rápida, pero lo importante es tenerlo claro. El diseño del producto, ya que tenemos que exigir que estos contengan un material que pueda ser lo menos dañino posible al momento de deshacernos o que realmente tenga la capacidad de ser reutilizado e incorporado a un sistema de reciclaje, por ejemplo. Ya que hoy en día no todos los productos que se hacen se pueden reciclar. De hecho, en El Salvador esta tasa es muy limitada. Así que es de exigir que cada vez los productos tengan esas condiciones para nosotros poder cumplir al momento de deshacernos de ellos de la mejor forma. También tenemos que alargar el tiempo de uso de todo lo que nosotros consumimos. Yo sé que muchas veces se toma como un chiste de cómo nuestras mamás toman ese envase de sorbete, creemos que es sorbete a la refri, vamos muy felices y que nos encontramos en él frijoles. Pero sin querer, ellas ya están reutilizando ese envase, ellas no se deshacieron y prefieren reutilizarlo de otra forma, aunque a veces juegan con nosotros. Pero es un claro ejemplo de cómo muchas veces en nuestros hogares el tema de reutilización ya está sucediendo y hay que continuarlo haciendo con otros tipos de materiales y más innovadores. Y la regeneración de los sistemas naturales. Tenemos que buscar productos que respeten los recursos que están ocupando y que le den tiempo para que vuelvan a regenerarse después de que estamos explotándolos. Con respecto a los principios, como mencionaba, hay que priorizar estos recursos renovables. Hay muchos que aún no se está sacando todo el provecho que podríamos y que su daño al medio ambiente fuera mucho menos. Las mareas. En El Salvador tenemos unas hermosas olas que los surfistas aprovechan, pero también estas olas nos podrían permitir otro tipo de bienestar a la sociedad. Así que de ir informándonos y pedir que esto realmente suceda.
Repensar el modelo económico. Ya vimos cómo muchas veces hemos venido actuando de forma lineal. Ahora, con toda esta información que hemos absorbido en esta mañana, lo que esperamos es que ustedes se vayan incorporando poco a poco y vayan haciéndolo de forma circular. Diseñar pensando en el futuro. Aquí podemos ver muchos tipos de carreras universitarias. Podemos tener diseñadores, empresarios, pero lo importante es que cuando tú estés en ese momento en una oficina tomando decisiones que puedan afectar o no al medio ambiente, te cuestiones cómo desde mi responsabilidad, desde mis funciones, yo puedo diseñar una estrategia o algo diferente para que todo esto después no tenga repercusiones para las futuras generaciones. Colaborar para crear valor en conjunto. Muchas veces creemos que por ser algo que viene de un material reciclable o reutilizable tiene un menor valor, no es competitivo, pero realmente es donde debemos buscar que sí sea, que sea atractivo al mercado para que su consumo sea cada vez mayor y le vaya ganando a aquellos materiales que se construyen de forma irresponsable. Preservar y reutilizar lo que está construido. Tratemos de cuidar lo que ya tenemos, tratemos de que esto perdure lo más tiempo posible y cuando al fin ya no pueda dar más, ver cómo lo volvemos a involucrar aún con otro funcionamiento. Pero lo menos que tenemos que hacer es generar más desechos. Usar los residuos como recursos, lo que mencionaba anteriormente. Ver qué puedo hacer con esto. Ok, esto de verdad ya no tiene ninguna posibilidad de que esta llanta me vuelva a servir. Pues podemos crearla en una maceta, en algo bonito. Yo sé que todos aquí más de una vez hemos visto cómo el arte ha incidido en el tema de la reutilización de los materiales que creíamos que ya eran inservibles y eran basura. Los convierten en algo hermoso. Podemos ser parte de ello también e incorporar la tecnología digital. Hoy en día, con la pandemia, también hemos entendido que si no estamos a la vanguardia tecnológica, pues nos estamos quedando atrás. Y muchas veces esta tecnología también puede funcionar para que los recursos materiales o físicos sean cada vez menos demandados y podamos ser más innovadores y creativos con muchas cosas. Así que bueno, estos son los principios y los elementos que busca la economía circular y al aclararlos podemos ver cómo podemos ser parte de esto. Ahora, para entender de una forma más concreta la economía circular y cuáles son esas R's que nos permiten hacer lo posible, empecemos con el rediseño. Si bien es parte del productor, pero puede ser que el día de mañana ustedes sean los que toman la decisión de cómo crear un producto o no. Tenemos que saber, o mejor dicho, tenemos que tener claro que tiene que cumplir con diferentes condiciones que nos permitan incorporarlo a ese modelo donde la recuperación de los materiales sea cada vez más sostenible. Ahora, el reducir, preguntémonos aquellas cosas al momento que vamos a comprarlas, adquirirlas, hacernos la pregunta, ¿lo necesito? ¿Podría yo consumir menos de esto? Y te aseguro que las respuestas en muchos va a ser sí. Hazlo también. Ahora, reutilizar. Cuando un material ya no me esté funcionando como originalmente lo debería hacer, veamos qué otro tipo de uso le podemos dar, aunque su función cambie completamente, como el ejemplo de la llanta que les comentaba, en transformarlo en algo más hermoso. Hagámoslos también. Reparar. Si veo que mi celular, mi televisión, mi computadora o algún electrónico o algún otro material me está fallando, no solamente decir, no, esto ya no me funciona, me deshago de él. Busquemos algún experto, algún especialista que nos los pueda reparar para seguir continuando y dándole una mayor vida útil a este material. Renovar, igual reconstruir o todo aquello que vemos que ya está empezando a fallar. Veamos cómo puede ir transformándose para que también su vida útil cada vez sea mayor y podamos alargarla lo mejor que se pueda. Recuperar. El valor de las cosas muchas veces creemos que se pierde en un primer daño, etc. Entonces veamos cómo podemos recuperar realmente ese valor para que siga continuando en este círculo y no podemos deshacernos de él tan fácilmente. Y bueno, como último factor, pero no menos importante, es el reciclar. ¿Por qué muchas veces lo dejamos de último? Porque realmente es
un tema de que no todos los productos actualmente cumplen con las condiciones como se los contamos anteriormente. Todo aquel que yo utilicé, que no pude reducirlo, que no pude repararlo, que no pude recuperarlo, bueno, voy a ver si cumple con las condiciones y lo separo para que una empresa especialista lo recicle. Y es así como generando toda esta circularidad y vamos a actuar realmente. Muy bien, ahora con mi compañera Alejandra les vamos a explicar cómo vamos a tomar acción a partir de esta charla informativa y esperemos que ha sido muy clara para ustedes. Primer paso, Alejandra, lo que tienen que hacer ellos al terminar este webinar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra propia estación de reciclaje en casa. Y para hacer esta estación es súper práctico. Lo más importante es que nosotros empecemos o ubiquemos un espacio en nuestra casa que puede ser muy práctico. Lo instalamos con cajitas o podemos tener ganchos con bolsa para poder separar ciertos materiales. ¿Cuáles son? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a separar? Pero primero tenemos que tener algo muy claro. Muchas veces la gente tiene miedo a reciclar en sus casas porque creemos que esto nos va a generar mal olor, va a traer moscas, pero no es así, porque no vamos a separar basura, vamos a separar residuos. ¿Cuál es la diferencia, Alejandra? La diferencia es que los residuos son estos materiales que todavía tienen un valor cuando nosotros los colocamos con sus semejantes. Por ejemplo, botellas de plástico. Cuando tenemos todas las botellas de plástico en un solo lugar y están limpias, están secas, acá solo va a ser plástico que no va a generar ningún mal olor y que no va a generar ningún conflicto con otro material. ¿Por qué? Entonces aquí vemos en esta lámina la diferencia. Tenemos los residuos. Como les decía, el plástico que está por ahí es el 11% en nuestro país que se genera. Si lo ponemos todo en un solo lugar, este es un residuo porque todavía tiene valor y se puede utilizar para transformarse en un producto nuevo. Otro residuo es el papel, que si nosotros lo colocamos en un espacio limpio, seco, entonces solo va a ser papel, que lo podemos transformar nuevamente en otro tipo de papel. Luego tenemos el aluminio, de igual forma solo ponemos las latas, que prácticamente pueden ser latas de alimentos, de bebidas, siempre y cuando las tengamos limpias y las dejemos en un lugar, no hay ningún problema. Igual con el vidrio y los residuos electrónicos. No llega ningún animalito a molestar ni a hacer absolutamente nada porque todo está limpio. Algo bien importante con estos materiales, cuando ustedes estén haciendo la separación en su casa, es que los empiecen a tratar como que si fueran platos. Por ejemplo, si van a hacer una ensalada y van con atún, no tiren la lata inmediatamente a la basura, sino que dejen la lata, la ponen en el lavatrastos y después la lavan. Luego la ponen a secar y ya así es súper fácil, porque lo están tratando como un plato, ponerla en su bolsa y que no les va a generar ningún mal olor, ni ningún líquido, ningún fluido, nada. Igual con las latas, las botellas de plástico, incluso los vidrios. Eso es súper importante. Entonces, para esta estación de reciclaje que van a ustedes a hacer en sus casas, van a separar latas, botellas, PET o HDPE. ¿Cómo aclarar esto? Las PET son aquellas bebidas que podemos consumir, sodas, refrescos, todas aquellas botellas transparentes que abajo en la base tiene el número 1, eso vamos a colocar en nuestra estación de reciclaje. Y las HDPE, para tenerlo más claro, son aquellas botellas como del champú, acondicionador, la crema corporal que ocupamos, que en la base tiene el número 2, que son un poco más duritas y no son transparentes. Estas son las que vamos a estar recibiendo el próximo 18, que me estoy adelantando. Y también vamos a separar papel y cartón en esta estación de reciclaje. Ahora bien. Entonces, cuando ya tengan claro dónde van a poner su estación de reciclaje, ahora ustedes ya saben cuáles son los tipos de materiales, les vamos a compartir también un video para que aprendan cómo hacer la clasificación. Entonces, vamos a compartirles también un formulario en donde ustedes van a compartirnos o lo van a llenar una vez a la semana, donde van a subir la evidencia fotográfica de, ok, semana número 1, después de ver esta charla, semana número 1, ustedes arman su estación de reciclaje y nos mandan una foto de cómo la mandaron. Semana número 2, por ejemplo, el fin de semana,
Nosotros les vamos a dar una fecha, un deadline, hasta dónde pueden mandar su foto de segunda semana, donde se vea la cantidad de materiales que ya clasificaron. Y lo ideal sería acá que sus familias también se platiquen con ellos y estén coordinados. Y así hasta llegar al paso número 4, que es... Todos estos reciclables que ustedes están separando desde ya, los tienen que llevar el próximo 18 de diciembre. Les estamos dando un tiempo para que cada semana vayan acumulando horas sociales, pero estas van a ser válidas sí y solo si el 18 de diciembre ustedes llegan a las diferentes agencias del Banco de Vivienda a entregar todos estos reciclables de 8 a 12, si no me equivoco. Entonces, ¿cuáles serán? 9 a 12. 9 a 12, perdón. Estas sucursales serán el Centro Financiero, Santa Ana y San Miguel. Ustedes busquen cuál es el más cercano, cuál les queda mejor y llevar este 18 de diciembre de 9 a 12 de la mañana todos estos materiales.